vas a dar la dirección de Braulio? Es una ubicación. Puedo abrirla y darte la calle y el número. José Luis me pidió el divorcio por culpa de tu tía. ¿Cómo que divorcio? Prefiero contártelo yo. Es por Altagracia. Tenemos a Navarrete. Tú quieres matar a cualquiera, menos a Altagracia, porque sigues enamorado de ella. Tú no necesitas permiso para matar a Altagracia. Pero no voy a hacer nada a espaldas de Braulio. Altagracia va a ser la perdición de tu hijo. Es terrible perder a un hijo. No te creo nada que le hayas dado la mitad a mi mamá. Voy a dejar que te la... ¡Respétame! Pues sí, cuando le dije que me iba a divorciar. Tu futura ex y tu hijo están muy pendientes de él. Altagracia. Estoy harta que me digan que no soy una buena madre. Si él era así desde chiquito. Y no es cierto que yo lo enseñé a odiar a las mujeres y que es mi culpa las cosas que les hace y esas cosas que... Lucho es un arcoíris. ¿Me dijiste que soy un arcoíris, mami? No, pero yo creo que ella piensa que sí. Yo creo que León tiene razón. Lucho es un tipo peligroso. Por lo menos quiere tener a mi hija aislada y controlada. Me quedé sola porque todos me confiaban de ti. Tú eres uno de los arcoíris. No entiendo, yo me siento como muy... Estás muy confundida. Florencia. Fátima. Vine a ver cómo están. Me contó León lo de tu hija. Mira, ella está mejor, al menos de salud, pero pues no sé si va a superar todo lo que le hicieron. Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿no? Gracias. Yo sé que debería haberte llamado antes, pero mi situación con León no es... ¿Cómo estás con él? Hablamos hoy. Intenté pedirle disculpas por las cosas horribles que le dije cuando murió Ángel. Pero... ¿Se van a volver a juntar? no sé. Dense tiempo, Fátima. Poco a poco. Eso es lo que yo quiero. Pero, no sé, hoy lo veía y me di cuenta lo mucho que extraño a mi marido. Me lo puedo imaginar. Estamos con la madre de Noelia Molina, la única sobreviviente, víctima de la banda de feminicidas, conocida como los arcoíris. Señora, por favor, unas palabras para la prensa. ¿Cómo está su hija? Tus cafés. Eso, gracias. No, hombre, no. Estás muy perro. Vales cada centavo que te pago. Ya sabes que esos jueces de distrito te hacen favores muy caros. Muy caro, sí. Ese cuando ve el apartamento que le conseguí en Tulum. Yo sé. Además de la millonada que pidió por el amparo. Sí, Se pasó un poquito de lanzas. Espérame, aguántame. ¿Qué pasa? Estamos con la madre Ven. de Noelia Molina, la única sobreviviente, víctima de la banda de feminicidas, conocida como los arcoíris. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Amor, te ves muy mal. ¿Qué le echaste al refresco? Nada. Estás muy paranoica de todo lo que te dicen de mí. No estoy paranoica. Algo le echaste, estoy mareada. ¿Tomaste alcohol antes de venir? Por supuesto que no. Vamos al depa, ¿sí? Me acuestas un ratito y yo te puedo cuidar. Me voy a mi casa. Ey, no, Isa. No tienes idea lo que me duele que pienses eso de mí. Esto es muy grave, Isa. Puedo acabar en la cárcel.
O muerto. Por algo que ni siquiera hice. Voy al baño. Te acompaño. No, voy sola. Vamos a encontrar la manera de agarrar esa. A ver, León, hay que ser realistas. La familia de Lucho tiene tanto dinero que se la pueden pasar toda la vida comprándole jueces. Estamos en México. Nunca vamos a meterlo a la cárcel. En algo la va. Y nosotros vamos a estar ahí pegaditos para. A ver, Karen, chécame el historial de Luis Navarrete. Impuestos, infracciones de tránsito, cualquier cosa, por mínima que sea, nos va a servir para adorarlo. Vas a aplicarle la de Al Capone, ¿no? Pues a huevo. ¿Sabes cuántos criminales han caído así? No veo por qué Lucho tenga que ser diferente. A partir de ahora vamos a ser su sombra. Todos sabemos que de amparo en amparo en amparo pueden pasar años para procesarlo por algo muy chueco. Además, sus abogados deben estar al pie del cañón, diciéndole en qué la riegue, en que sí, que le haga las cosas bien. Por Dios. Tarde o temprano va a caer. ¿Y saben por qué? Porque el enfermo y psicópata de Lucho no puede controlar su instinto enfermo, sus ganas de matar. ¿Estás bien? ¿Necesitas salir a sentarte o algo? No. Quiero marcarle, pero no me... Lo dijo tantas veces y yo nunca le hice caso. ¿Vienes con alguien? ¿Quieres que salga a buscarlo? No. Estoy bien, pero... Necesito hacer una llamada, pero estoy bien, gracias. Noelia Molina pudo reconocer a su agresor y ahora su madre busca justicia en un país donde la justicia es para quien puede pagarla. Señora, por favor, unas palabras para la prensa. ¿Cómo está su hija? ¿Qué tiene que decir? Mire, yo no puedo hablar mucho del caso, porque aún están esperando una orden de arresto en contra del enfermo que lastimó a mis hijas. ¿Cómo? ¿Es la misma orden que le negaron a la agente Contreras en contra de Luis Navarrete? Mire, yo desconozco si es verdad que esa orden de arresto la cancelaron. Pero si es así, pues México está peor que nunca. Nos están matando a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a las madres. Y nadie hace nada para frenarlo. Lucho Navarrete es el nombre de uno de los peores feminicidas de este país. Y está a punto de quedar libre, porque su padre tiene influencias, dinero. Esto no se trata solo de mi hija Noelia. ¿Viste la hija? Mi otra niña que me mataron. ¿Lo viste? Sino de las 7 mujeres que son asesinadas todos los días en este país por la violencia machista. ¿Hasta cuándo van a seguir olvidándose de esas víctimas? De un sistema podrido que no pudo defenderlas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Regina, ¿no que no había nada entre ustedes? Yo te lo pregunté y me lo negaste. Bueno, porque tampoco tengo que darte explicaciones de cada decisión que tomo. Y tú no dices nada, Daniel. Te pedí que cuidaras a mi hermana, no que te la ligaras. Mira, Altagracia, aunque no lo creas, yo intenté evitarlo.
pero no pude. Y de veras que Regina fue lo mejor que me pasó hasta ahora. Mira, además, honestamente, creo que eres la menos indicada para criticarlos. Odiabas a Navarrete y ahora es tu amante, ¿no? Ese no es el punto. Daniel traicionó mi confianza. Daniel y yo nos amamos. Y lo que tú opines no me importa. Por favor. Debí dejar que te murieras en la cárcel. Altagracia. Ay, por favor, no tienes que explicarle nada a esta loca controladora. No quiero que se peleen por mí, por favor. ¿Sí? Cálmense. Déjanos solos, por favor, Daniel. Necesito hablar con ella. Rápido. Estoy cansada de que domines mi vida y la de todos. Tú no vas a impedir que esté con quien a mí me dé la gana. Isabela, estamos muy preocupados por ti. Daniel, me siento mal. ¿Dónde estás? Tu mamá y tu tía están aquí en la fundación. Vamos a buscarte. No les digas que soy yo, por favor, no. No quiero preocuparlas, en especial a mi mamá. Daniel, fue una estupidez hablarte. Espérate. Isa, no vayas a colgarme. Dime dónde estás. Déjame ayudarte. Estoy en un bar. Pero por favor no les digas que soy yo, Daniel. Esto no es su problema. Esto es algo donde yo me metí y yo solita. Por favor, no les digas. Isa, estás hablando raro. ¿Qué te pasa? ¿Tomaste algo? No tomé, pero... Isabela, ¿sigues ahí? Daniel, soy una estúpida. Bueno, cálmate, Isa, por favor. Mándame tu ubicación para ir a buscarte. Es que no sé. Bueno, dime cómo se llama el bar, en qué calle está. Mandala. El lugar se llama Mandala y... La calle, no sé, no me acuerdo, pero es por la Roma, creo. Está bien, vamos para allá. Daniel, ven solo, por favor. Isa, amor, ¿todo bien? ¿Ya tardaste mucho? Sí, ya voy, ya salgo, sí, dame un segundo. ¿Con quién estás? ¿Es Lucho? Sí. No le digas que voy para allá, ¿ok? Prométeme que vienes solo, por favor. Sí, te lo prometo. Sé que Daniel es un buen tipo. Entonces, ¿por qué te metes? Lo que pasó en Veracruz. Eso fue hace más de 20 años. Sí, aunque lo hayan obligado, él abusó de mí. Yo ya lo perdoné. ¿Pero tú vas a poder vivir con eso? No lo sé. Tampoco sé si Daniel es el hombre de mi vida o si mañana me voy a arrepentir de todo esto. Pero por ahora estoy feliz. Hace mucho que no me sentí así. Avísame en cuanto sepas algo de Isabela. La voy a seguir llamando hasta que me conteste. Aunque Isabela esté enojada contigo, tú sabes cuánto te quiere. Sí, lo sé. Me lo dijo hoy por teléfono. No sabes cuánto sueño con el día en que las tres volvamos a estar juntas. Te quiero mucho. ¿La revisaste? Sí, está limpia. Y perfumadita. ¿Qué pasó, Manuel? No que nos íbamos a ver donde Alfonso. Cambio de planes. Braulio se quiere deshacer de Navarrete. ¿Por qué? Porque la ayuda, le da protección. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Que vamos a aprovechar
matamos a José Luis Navarrete y Altagracia también. Y tú me vas a ayudar. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.